Era el año 2014, en la Ciudad de México. María Alejandra Lafuente, una psicóloga de 34 años de apariencia amable, carismática y empoderada, estaba destinada a ser la protagonista de uno de los crímenes más impactantes que esa ciudad jamás había presenciado. Aquella mujer, que se había ganado la confianza de familias y jóvenes por su capacidad para sanar, se vería pronto involucrada en una historia macabra que cambiaría la vida de todos los que la conocieron. La historia de María Alejandra Lafuente se enmarca dentro de un contexto familiar y social que influiría profundamente en su vida y decisiones. Nacida en una familia de clase alta, su padre, el doctor Alberto Eduardo Lafuente, era un psiquiatra muy reconocido, un hombre respetado en la sociedad que se desempeñaba como médico de alto nivel. La familia disfrutaba de una vida cómoda, rodeada de ciertos privilegios, gracias a la posición profesional y económica de sus padres. La niña María Alejandra, a pesar de este entorno próspero, no fue ajena a los desafíos emocionales y personales que marcarían su vida adulta. Desde muy pequeña, María Alejandra mostró una personalidad particular. En su hogar, las tensiones emocionales no eran ajenas, a pesar de la imagen perfecta que podían ofrecer al exterior. Las relaciones familiares en su entorno eran algo complicadas, ya que su madre parecía estar muy centrada en la carrera de su esposo, lo que limitaba su tiempo y dedicación hacia sus hijos. Aunque no existían pruebas concluyentes de un ambiente abusivo, la figura paterna de María Alejandra estaba muy presente en su vida, pero no necesariamente de una forma que favoreciera su desarrollo emocional saludable. Su padre, además de ser un profesional destacado, fue una figura autoritaria, que según algunos relatos, solía tener expectativas altas y una actitud estricta hacia sus hijos. Esto podría haber contribuido a que María Alejandra desarrollara una necesidad de validación externa, lo que en su vida adulta podría haberse manifestado como inseguridad emocional y dependencia de las relaciones. María Alejandra creció en un entorno educativo de élite, estudiando en las mejores instituciones de la ciudad. Su acceso a una educación de calidad le permitió desenvolverse con soltura en círculos sociales de alto nivel. Sin embargo, los expertos aseguran que, a pesar de su formación académica, había un vacío emocional dentro de ella que no era llenado por la obtención de títulos o reconocimiento social. Se dice que fue una estudiante destacada, pero que siempre se mostró un tanto introvertida, prefiriendo el círculo cercano a la vida social activa. Durante su juventud, fue conocida por su belleza física y sus encantos, lo que a menudo la ponía en el centro de atención, pero no necesariamente en el sentido más saludable. A medida que fue creciendo, comenzó a desarrollar un comportamiento algo manipulador, buscando constantemente la aprobación de los demás para sentirse válida. Al llegar a la adultez, María Alejandra tuvo varios intentos de establecer relaciones serias, pero ninguno perduró. A pesar de que en sus relaciones iniciales parecía ser la persona ideal, con el tiempo empezaba a mostrar características de control y celos patológicos. Era común que en sus parejas anteriores sintiera la necesidad de estar constantemente vigilando sus movimientos, lo que podría haber sido un indicio de inseguridad emocional o de problemas más profundos. A lo largo de su vida, María Alejandra fue vista como una persona carismática, pero también algo impredecible, lo que la llevó a tener un número limitado de amigos cercanos. Si bien tenía ciertos logros profesionales y académicos, su vida personal fue mucho más turbulenta, llena de relaciones tóxicas que más tarde se evidenciarían en su matrimonio con Alan Carrera. La necesidad de control en sus relaciones podría haber sido una manifestación de sus propios miedos internos y de un deseo de tener el poder en cualquier circunstancia. Alan Carrera nació en un entorno familiar que, si bien parecía normal en la superficie, estaba marcado por la influencia de su padre, Adrián Carrera,
una figura controversial en la policía mexicana. Desde pequeño, Alan estuvo expuesto a un entorno peculiar. Su padre, antes de ser un alto funcionario de la Policía Judicial Federal, había tenido una vida marcada por la delincuencia y la corrupción. A pesar de ser arrestado en su juventud por pequeños robos, Adrián logró redirigir su vida hacia la policía, donde ascendió rápidamente debido a su carisma y habilidades para moverse en círculos de poder, aunque también era conocido por su implicación con grupos del crimen organizado. Este legado dejó una huella en la familia de Alan, quien creció sabiendo de las implicaciones oscuras del trabajo de su padre. A pesar de este entorno, Alan parecía ser una persona diferente, alguien que buscaba alejarse de la sombra de su padre y vivir su vida de manera más tranquila. Se decía que desde pequeño fue un joven extrovertido, bien querido por amigos y familiares, y muy cercano a su madre y hermanos. Desde su adolescencia, Alan mostró habilidades para el liderazgo y para las relaciones interpersonales, lo que le permitió ganar la confianza de quienes lo rodeaban. Su carácter amistoso y la capacidad para conectar con los demás le ayudaron a mantener una vida social activa y satisfactoria. Alan tuvo una vida aparentemente normal, estudió, hizo amigos y comenzó a involucrarse en las empresas familiares que estaban a su cargo, especialmente una famosa cadena de negocios conocida como el Gigante de los Azulejos. Fue el gerente de varias de estas empresas y se le reconocía por su capacidad organizativa y su responsabilidad dentro de la familia. Alan Carrera pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida en 2011. Su matrimonio llegó a su fin en medio de una profunda depresión, un alcoholismo incipiente y la lucha por adaptarse a una vida de soltero. Tras su divorcio, Alan se distanció de su hija, pero la relación con ella nunca fue completamente rota, ya que ambos intentaban sobrellevar sus problemas personales. En 2014, Alan se encontraba aún tratando de recuperar su estabilidad emocional cuando, por casualidad, cruzó caminos con María Alejandra. A través de un consejo de un psiquiatra cercano a él, contactó a la psicóloga para que ayudara a su hija a superar los traumas causados por la separación. El primer contacto entre Alan y María Alejandra fue sencillo, casi clínico, quien había sido designada para ayudarla a superar sus propios traumas familiares, pero lo que parecía una relación profesional rápidamente se tornó en algo mucho más personal. En pocos días, María Alejandra consiguió el número de Alan durante una sesión con su hija. A partir de ahí, los dos comenzaron una relación que parecía ser el escape de Alan a su soledad, y para María Alejandra, una oportunidad para rehacer su vida tras sus propios problemas. Lo que parecía un refugio para ambos se transformó en un matrimonio apresurado. En abril de 2014, Alan presentó a María Alejandra a su familia y les anunció que se casaría con ella, a pesar de que apenas la conocía. La sorpresa fue mayúscula, sobre todo porque ni siquiera su hija sabía de la relación hasta que la psicóloga y él comenzaron a mostrar signos de pareja. Pero no todo en la relación fue tan idílico como parecía. En las primeras semanas de su matrimonio, la familia de Alan ya comenzaba a notar que algo no estaba bien. La falta de transparencia en su historia de vida y la rapidez con la que todo había sucedido comenzó a generar dudas. Alan Carrera, conocido por su cercanía con su familia, dejó de comunicarse con ellos a finales de octubre de 2014. La última vez que tuvo contacto con ellos fue el 31 de octubre de ese año. En los mensajes previos, Alan parecía estar bien, aunque las cosas con su esposa, María Alejandra, comenzaban a ser tensas. Él ya había mostrado señales de estar deprimido y distanciado, incluso mencionando posibles problemas maritales en algunos de sus mensajes. A partir del 5 de noviembre de 2014, Alan desapareció por completo, y su familia comenzó a preocuparse cuando no recibieron más noticias de él. Este hecho resultó aún más extraño porque Alan, antes de su matrimonio con María Alejandra, mantenía una relación muy estrecha con sus padres y hermanos. El 6 de noviembre de 2014,
Un torso mutilado fue encontrado en las calles de la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México. El cuerpo estaba envuelto en una bolsa negra y abandonado en una zona apartada, lo que dificultó inicialmente su identificación. La falta de cabeza, manos y pies hacía que la identificación del cadáver fuera aún más compleja. Sin embargo, los forenses pudieron realizar una serie de análisis que finalmente confirmaron la identidad del cuerpo. A pesar de la mutilación del cadáver, los forenses lograron identificar algunas características físicas que correspondían a Alan Carrera. Entre estas características se encontraba una cicatriz visible en la espalda de la víctima, así como una en el glúteo, que Alan había mencionado previamente en varias ocasiones a su familia. Estas marcas se convirtieron en una pista clave para los investigadores, que comenzaron a sospechar que el torso encontrado realmente pertenecía a Alan. Además, los análisis de ADN realizados en el cuerpo también ayudaron a confirmar la identidad de la víctima. El análisis de la sangre y los tejidos del cadáver coincidieron con muestras tomadas de la familia de Alan. La mutilación del cuerpo de Alan Carrera fue un aspecto particularmente inquietante del caso. La desaparición de su cabeza, manos y pies sugería que el crimen había sido perpetrado con una intención de ocultar la identidad de la víctima, lo que indicaba que alguien había tratado de borrar cualquier rastro que pudiera vincular al asesino con la escena del crimen. A lo largo de la investigación, los forenses también determinaron que el cadáver no presentaba signos de heridas por arma blanca o de fuego. Esto llevó a la conclusión de que Alan probablemente fue asesinado de una manera distinta, posiblemente por estrangulamiento o por un golpe contundente. La falta de lesiones visibles en el torso también hizo pensar que el asesinato pudo haberse producido en otro lugar antes de que el cuerpo fuera desmembrado. El hecho de que el cuerpo fuera encontrado en una zona apartada también planteó dudas sobre si el crimen había sido premeditado. Si bien no había señales claras de lucha o de un enfrentamiento violento en el lugar donde se encontró el torso, las circunstancias del hallazgo y la manera en que el cuerpo fue abandonado sugerían que el asesino quería deshacerse de las pruebas lo más rápido posible. Días antes del hallazgo, su familia había reportado su desaparición y la falta de contacto de Alan con ellos durante ese tiempo solo aumentaba las sospechas. El hecho de que el cadáver de Alan fuera encontrado sin su cabeza y extremidades también indicaba un intento deliberado de borrar cualquier pista, lo que en ese momento hizo que la investigación se centrara en su círculo cercano, en particular en su esposa, María Alejandra Lafuente. Tras la desaparición de Alan, María Alejandra comenzó a dar explicaciones contradictorias sobre el paradero de su esposo. Inicialmente, alegó que Alan había decidido irse de la casa por voluntad propia, después de haber discutido fuertemente sobre su relación y que él mismo le había pedido el divorcio. Además, dijo que Alan había dejado la casa en la madrugada del 5 de noviembre y que ella, debido al estrés de la situación, había decidido ir a una clínica psiquiátrica para tratar una crisis de ansiedad. Sin embargo, estas afirmaciones fueron rápidamente puestas en duda. En primer lugar, no existían registros ni pruebas de que Alan hubiera decidido irse de la casa por su cuenta. La familia de Alan y otros testigos cercanos negaron que él hubiera mostrado intenciones de separarse, y mucho menos de irse sin decirle nada a nadie. Un punto clave en la desaparición de María Alejandra fue su comportamiento en la madrugada del 5 de noviembre, horas después de la desaparición de Alan. Un guardia de seguridad de la urbanización donde la pareja vivía notó algo extraño. María Alejandra, a las 12:40 am, pidió ayuda para subir una maleta grande y pesada a su vehículo. La maleta, según la mujer, contenía equipos quirúrgicos porque su padre, que era psiquiatra, la iba a operar. El guardia observó que María Alejandra parecía nerviosa, constantemente mirando a su alrededor, lo que resultó inusual. Además, parecía que estaba apresurada y no daba detalles claros sobre la urgencia de su solicitud. Cuando le preguntaron sobre el contenido de la maleta, su relato no convenció al guardia, pero él asumió que se trataba de un asunto personal y dejó que ella se marchara.
Lo realmente extraño fue que, alrededor de las 4:18 de la madrugada de esa misma madrugada, María Alejandra regresó a la urbanización sin la maleta. El guardia volvió a notar su comportamiento inquieto y observó cómo arrastraba algo, lo cual le pareció extraño. Estos comportamientos desconcertaron a los testigos y generaron dudas sobre la veracidad de la explicación que María Alejandra había dado. Durante esos días de noviembre, la actitud de María Alejandra continuó siendo cada vez más sospechosa. El mismo 5 de noviembre, la mujer contactó a un cerrajero para cambiar las cerraduras de la casa, alegando que lo hacía por cuestiones de seguridad antes de viajar. Sin embargo, la familia de Alan y los investigadores empezaron a cuestionar esta versión. Ninguno de los allegados de la pareja tenía conocimiento de un viaje o plan de partida, y la acción de cambiar las cerraduras parecía algo innecesario si Alan realmente se hubiera ido por su propia voluntad. Además, María Alejandra también comenzó a mostrar una actitud evasiva cuando la familia de Alan intentó comunicarse con ella. Sus respuestas eran vagamente elaboradas, y sus intentos de justificar su comportamiento no coincidían con los testimonios de otras personas, lo que levantó más sospechas. El 8 de noviembre, al no poder localizarla, la policía emitió una orden de búsqueda. Las investigaciones comenzaron a apuntar directamente hacia ella como la principal sospechosa del crimen. Sin embargo, María Alejandra ya había desaparecido por completo. Su paradero se volvió incierto y parecía que estaba intentando huir del país. Durante los días posteriores, la policía rastreó varias posibles ubicaciones de María Alejandra, pero fue un proceso complejo. La mujer había eliminado todos sus perfiles en redes sociales y había tomado medidas para borrar cualquier pista de su paradero. Se sospechó que había utilizado pasaportes falsos y documentos alterados para tratar de salir del país, y algunas fuentes indicaron que podría haber estado escondiéndose en algún lugar de América Central. A pesar de sus intentos por evadir a la policía, María Alejandra Lafuente fue finalmente capturada el 20 de noviembre de 2014 en un pequeño apartamento en la Ciudad de México. Su arresto fue posible gracias a un intenso trabajo de inteligencia y a una serie de pistas que la policía pudo seguir, incluidos rastros de su paso por diversas locaciones y la identificación de su vehículo en varias cámaras de seguridad. En el momento de su captura, María Alejandra no opuso resistencia, pero su rostro mostraba una evidente tensión. Durante el interrogatorio, inicialmente intentó defenderse de las acusaciones, pero las pruebas y evidencias en su contra eran demasiado contundentes. Fue arrestada bajo cargos de homicidio y otros delitos relacionados con el crimen de Alan Carrera. El juicio de María Alejandra Lafuente comenzó con la presentación formal de cargos en su contra. Se le acusó de asesinato de su esposo, desaparición forzada y manipulación de pruebas, entre otros delitos relacionados con el crimen. Las autoridades se basaron en las pruebas forenses, las grabaciones de cámaras de seguridad y los testimonios de testigos, que demostraron que el asesinato fue premeditado. Durante las primeras audiencias, los fiscales presentaron el informe forense que confirmó que Alan Carrera había muerto por asfixia y que su cuerpo fue desmembrado y distribuido en varias partes para evitar su identificación. Además, el examen de la maleta mencionada anteriormente, que María Alejandra había cargado en la madrugada del 5 de noviembre, reveló rastros de sangre de Alan, lo que fortaleció la evidencia contra ella. Al principio del juicio, María Alejandra se mantuvo cauta y desafiante ante las acusaciones. En sus primeras declaraciones, intentó negar la premeditación del crimen y culpó a la situación emocional por el cual alegaba haber sido víctima. María Alejandra declaró que Alan había mostrado un comportamiento violento en los últimos días de su relación, lo que habría desencadenado una reacción impulsiva de su parte. Fue un accidente, dijo María Alejandra durante una de las primeras sesiones del juicio. Aseguró que ella nunca planeó matar a Alan y que el incidente fue una consecuencia de una pelea que salió de control. Según su versión, la discusión se tornó tan violenta que, en un momento de desesperación, ella lo estranguló sin querer.
Sin embargo, al no saber cómo manejar la situación, decidió desmembrar el cuerpo y dispersar las partes para ocultarlo. Después de varios años de testimonios y evidencia, el juicio llegó a su fin en septiembre de 2022. Lamentablemente no fue un juicio rápido. Se demoró 8 años para que se dictara el veredicto. Tras un intenso análisis de las pruebas y las declaraciones, el jurado encontró a María Alejandra Lafuente culpable de asesinato en primer grado y otros cargos relacionados con el crimen. Fue sentenciada a 46 años de prisión. El veredicto fue recibido con una mezcla de alivio por parte de la familia de Alan, que finalmente pudo obtener justicia por la muerte de su ser querido, y de incredulidad por parte de muchos que aún no podían comprender cómo una mujer tan aparentemente educada y respetable había sido capaz de cometer un crimen tan horrendo. El caso de María Alejandra Lafuente quedó marcado como uno de los crímenes más impactantes de la década, especialmente por el grado de manipulación y cruel frialdad que mostró la mujer durante todo el proceso. A pesar de sus esfuerzos por esconder la verdad, el juicio dejó claro que no podía escapar de las consecuencias de sus actos. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de más contenido interesante y actualizaciones. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo video. Gracias por tu apoyo.